Dominicana. Bienvenido, Daniel Pou. Buenas tardes, Del Moro, y buenas tardes a los amigos televidentes que nos honran con su audiencia. Yo muy complacido de estar aquí de nuevo. Gracias. No es que yo he estado una vez en este programa. Tenía desde prácticamente principios de año que no estaba por aquí. Venía por acá. Bien. La asunción de Donald Trump al poder en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso la medida que está tomando Donald Trump en el comercio, en las políticas de relaciones? Sí. Lo primero es que Donald Trump sí. Asume el poder con una visión equivocada de qué es lo que sucede a nivel global. Estados Unidos durante muchos años se mantuvo postrado sin, podríamos decir, de ir al ritmo de los nuevos tiempos. Sí. Hoy el mundo ya no es un mundo bipolar, es un mundo multipolar. Los mercados se han ido desarrollando, pues algunos países que eran antes países del tercer mundo como China, hoy en día son países del primer mundo. El ascenso de China a ser potencia mundial, la potencia mundial que más cerca se encuentra con el desarrollo de Estados Unidos es China. Y China es el propietario más grande, luego de Japón, de lo que son los bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos. China tiene un poder sobre Estados Unidos que poca gente conoce. ¿Los bonos significa que Estados Unidos le debe dinero a China? Estados Unidos le debe dinero a China, sí. Sí. Los bonos del Tesoro. Los dos acreedores más grandes a nivel global de bonos del Tesoro de Estados Unidos, en primer lugar Japón y en segundo lugar China. O sea, dos países asiáticos. Japón es un país que alcanzó su desarrollo ya hace mucho tiempo, tiene una economía equilibrada, pero Japón tiene una gran deuda. Sin embargo, China, que ha ido poco a poco desprendiéndose de bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero todavía conserva más del 70% y lo sitúan en el principal acreedor de Estados Unidos, pues tiene en cierta medida un poder para dominar lo que es el valor del dólar a nivel internacional. Sí. De hecho, en el pasado gobierno de Biden, entre China y Estados Unidos se produjo una polémica sobre el tema financiero y China amenazó, óigase bien, sí, con tirar al mercado chatarra de bonos todos los bonos que tenía de Estados Unidos, aún tuviera que sacrificar su propia economía. Perdiendo. Sí. Pensó. Inmediatamente el gobierno de Biden reculó y volvió a la posición anterior, porque los chinos no son muy dados a amenazar, y cuando un chino te amenaza, tú tienes que tener mucho cuidado, porque está a un paso de la acción. Sí. Bueno, eso se quedó ahí, se nivelaron, Biden dejó de enfrentarse con China, y ahora surge Trump queriéndose enfrentar con China, tratando de hacer una suerte de galimatías en la geopolítica a nivel internacional. Porque, Xi Jinping ahí. Sí, un hombre muy ecuánime. Sí. Porque Trump cree que se podemos volver a la época del macartismo. Ya Estados Unidos perdió su tiempo. ¿Qué significa eso, la época del macartismo? En que Estados Unidos era la potencia que dominaba. Potencia militar. Potencia militar, potencia económica, era el país más desarrollado del mundo, el país que más tecnología producía, que más licencia de tecnología y avances científicos patentes producía. Sí. Hoy en día no es Estados Unidos, a pesar de que sí tiene muchas licencias. Estados Unidos ha tenido que recurrir a la importación de cerebros, porque Estados Unidos descuidó la formación de capital humano. Que yo siempre le digo a los empresarios, tu empresa no vale por la cantidad de recursos
materiales que tiene, sino por la cantidad de recursos humanos que tiene. De cerebros. De cerebros. Sí. Hoy en día el principal capital que tiene una empresa es su capital humano, que los empresarios dominicanos no quieren comprender eso. Por eso viven rezagados, son ineficientes y siempre andan a la saga de los países desarrollados con una distancia asombrosa. Llega Trump al poder, es un poco medidas desesperadas, o se le hizo tarde a Estados Unidos de querer recuperar ese espacio, esa hegemonía. Correcto. Lo has definido de una manera magistral. Sí. Te felicito. Él llegó tarde a la repartición de un mercado global que ha creado su propia lógica y su propia dinámica, que nadie la puede dominar por sí solo. Y entonces él ha querido llegar con una posición de políticas disruptivas, donde Estados Unidos supuestamente ha sido el gran sacrificado por los aportes que ha hecho a los organismos internacionales para el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de la Agenda 2030, pero realmente lo que sucede en términos del mercado internacional y de los flujos de capitales es que China hizo una reconversión del capitalismo. Esa mezcla de socialismo de Estado y capitalismo de mercado ha resultado un híbrido extraordinario, lo que ha llevado a China a concentrarse en desarrollar la famosa ruta de la seda, que es una corriente, un corredor de capitales y de mercancías que le da la vuelta al globo y que satura con productos económicos y de buena calidad el mercado global, desplazando a los mercados occidentales y sobre todo a la producción occidental, que resulta costosa, Sí. que es una producción que todavía tiene la visión de no ser perecedera. Y hoy en día nadie compra una computadora para que le dure más de 2 años, nadie compra un televisor para que le dure más de 3 años. Entonces, la ineficiencia de la industria norteamericana ha provocado que Estados Unidos sea desplazado en la industria automotriz. Esas sanciones que le impone Donald Trump a Estados Unidos, a Rusia, a China, tienen su efecto real. No se pueden, una economía basada en el dólar, la moneda de ellos puede funcionar sin el dólar. Claro que sí. La moneda de China, la moneda de Rusia. Sí, los rublos menos. Porque Rusia no es un país más que productor de materias primas. Produce productos agrícolas, sorgo, trigo, cebada, centeno, etcétera. Pero China es el gran productor de tecnología y enseres del hogar hoy en día. Sí, pero Rusia exporta mucho gas. Gas, pero que es un mercado muy restrictivo. Pero entonces, ¿en qué moneda lo hace? No, en dólares. En dólares. Porque el mercado de los hidrocarburos está consignado como un mercado en dólares y en euros. Y esa presión que le hace Donald Trump a los países de la Unión Europea de que no hagan negocio con Rusia. Bueno, esa presión puede tener algún efecto. Vamos a comenzar por lo primero. Sí. Lo primero está que la representante de la Unión Europea en la conversación con Trump, la señora von der Leyen, Sí, fue Sí. Van der Leyen. sí, Sí, una cosa así. Úrsula Van der Leyen. van der Leyen, fue lamentablemente una negociación llevada a cabo de la peor manera. De hecho, ahí hay acuerdos que no se van a poder cumplir nunca, porque ella, por ejemplo, le prometió a Trump una inversión multimillonaria de Europa en Estados Unidos, pero ella no cuenta con los empresarios europeos. Sí. Y quienes invierten son los empresarios europeos. Y en estos momentos donde los empresarios europeos tienen parte de sus instalaciones y sus maquinarias ociosas, porque no pueden producir de manera plena, porque no hay absorción
en el mercado de los productos que ellos generan, pues no van a coger para Estados Unidos a pagar impuestos ni a trasladar capitales y a hacer nuevas instalaciones, porque eso no es rentable para ellos en estos momentos, cuando el problema ahora mismo de ellos es la escasez de capital para ellos continuar. Sí. Entonces, esa fue la reunión más rocambolesca que yo he visto en la historia. Porque las inversiones de europeos en Estados Unidos siempre ha sido muy débil. Los europeos no les interesa invertir en Estados Unidos, les interesa exportar a Estados Unidos. Y ella dijo que ella entró en esa negociación y en esos acuerdos porque quería salvar la industria automotriz europea, que es muy superior a la industria automotriz norteamericana. Es más lujosa, más confortable. En Europa, un vehículo americano, hubo quejas de senadores norteamericanos que dicen que fueron a países europeos y nunca se encontraron con un vehículo norteamericano, pero es que un vehículo norteamericano es una chatarra al lado de un vehículo. Comparado. Claro, con un vehículo europeo en calidad, en tecnología, en glamour, en presentación. Los vehículos norteamericanos son toscos. Todavía hay vehículos norteamericanos que para tú quitarle la bomba de enfriamiento, tienes que entrarle con una mandarria para poderla quitar. ¿Sí? Porque Estados Unidos dejó de producir una tecnología adecuada para los vehículos. Fue la vanguardia en los años 40, 50, 60, pero hoy en día los vehículos norteamericanos tú no lo puedes comparar en tecnología con los europeos y mucho menos con los chinos. Las medidas de Donald Trump, cayendo de nuevo al presidente norteamericano, de quitarle apoyo económico a universidades como prestigiosas. Sí, a Columbia y esas universidades. Eso es una estupidez porque justamente eso es lo que le hace falta a Estados Unidos, producir más capital humano de mejor calidad. Sí, pero dice Donald Trump que iban estudiantes extranjeros a capacitarse para los sueldos no, se iban. pero pagan un dineral, no es gratis. No es gratis. No, mi hija estudió ahí. Sí. Y eso en es... Harvard. Mi hija estudió en Columbia. Sí. Y en Harvard, mi sobrina y cosas. Pero eso cuesta un dineral. Eso es una fortuna que no es gratis. Pero entonces él dice que vienen a aprovecharse en Estados Unidos y después se llevan esos conocimientos para Europa, para China, para la India. No se aprovechan porque ellos pagan por esos conocimientos. Sí. La enseñanza es una mercancía como cualquier otra. Sí. ¿Oíste? Y cualquier estudiante de eso paga $30,000 al año. ¿Por qué se fueron las empresas norteamericanas, las empresas que estaban en suelo norteamericano? ¿Por qué se fueron de Estados Unidos? Por la falta de capital humano. Y también por los costos. Por los impuestos y todo eso. Claro, no había incentivo. Uno de los principales problemas es que en Estados Unidos la falta de acercamiento al mundo tecnológico intelectual de la clase obrera la ha llevado a convertirla en una clase obrera rezagada con relación ¿No tiene acceso a ese nivel de educación? No tiene acceso ni tiene interés tampoco. Ajá. Ni tiene interés. Ese es el problema. Norteamérica es un país de gordos, come hamburgues, que beben mucha cerveza de lata, pero no hay ese incentivo para la industria tecnológica. ¿Tiene lógica entonces que Donald Trump elimine muchos subsidios, principalmente a la USAID? Bueno, eso es que la USAID surge como un proyecto de contrainsurgencia auspiciado por el gobierno de Kennedy. La USAID es una extensión de políticas de dominación de Estados Unidos, de intervenir, de conformar los estados que van surgiendo, porque Kennedy dijo, ya nosotros no podemos seguir inmiscuyéndonos en los asuntos de los países en crecimiento y estableciendo la dictadura militar, porque va a llegar el momento en que se va a romper con eso. Entonces vamos a utilizar una política de guante blando, y USAID es parte de eso, de contrainsurgencia, igual que las iglesias evangélicas, que son parte de un proyecto de contrainsurgencia. Tú no ves como hoy en día todas las iglesias evangélicas están alineadas con Gaza, con el lobby israelí, el lobby judío,
Con el lobby judío del pueblo judío, no. Con el lobby de la ultraderecha judía. Que representa a Netanyahu. Que representa a Netanyahu porque ellos financian esas iglesias evangélicas. Tiene imagen, señor director, de Donald Trump y Netanyahu. Lo que está sucediendo en la actualidad en Gaza, de que se planificó, míralo ahí, eso de hoy o ayer, que se dio un mensaje a la población de que se retiren de ahí, de esa zona, que se retiren hacia el sur, creo que dice, palestinos que huyen al norte, del norte de Gaza, debido a una operación militar israelí, se desplazan hacia el sur después que las fuerzas israelíes ordenaran a los residentes de la ciudad de Gaza evacuar hacia el sur porque iba a ser bombardeado. Claro, pues ellos lo que quieren es sacarlo de ahí. Del territorio. Y eso trajo, Egipto advirtió que ellos no pueden resistir una migración de 2 millones de gazatíes en su territorio. Inmediatamente blindó la frontera y de hecho advirtió a Israel que en caso de que ellos intenten expulsarlo hacia allá, iban a enfrentarse con Israel. Sí. Y eso puede traer una guerra regional, porque van a intervenir otros estados. Cuando llegue el momento de que, ya sea que, no sabemos cuándo Donald Trump va a soltar esa silla, porque esa es otra incógnita. Pero cuando llegue el momento, porque Donald Trump básicamente es que tiene apoyado a Israel, a Netanyahu. Bueno, que el lobby judío, sobre todo sionista en Estados Unidos, ha dominado durante décadas las decisiones de Washington. Y sobre todo Trump, que es un hombre con poca formación, que no tiene una visión política acabada y que en definitiva vive en una ficción de delirio concentrada en su ego, sí, que no le permite ver ni le permite tomar decisiones afortunadas. Míralo ahora como él, después que Putin lo tenía en la palma de la mano, él ahora se le quiere sublevar, pero Putin es muy tarde. Él intentó llevar a Putin a redil para que le hiciera un cese al fuego con Ucrania, con Zelensky, sí, pero no es cierto que... Y anteayer sale con la tesis de que si China presiona a Putin va a negociar la paz. Pero China, primero, no es un país que tiene tendencia a intervenir en los asuntos internos de otros países. Tú nunca has visto a China invadiendo a nadie. ¿Por qué China se opone? China y Rusia, en el Consejo de la ONU, cada vez que se habla de conformar una fuerza multinacional para que apoye cómo combatir la pandilla que hay en Haití, sí, China y Rusia se oponen. ¿Por qué? Porque China y Rusia saben que de formarse esa fuerza multinacional en la región no hay recursos de los demás países de América Latina para poder enfrentar la situación de Haití, y la tutela la va a tomar Estados Unidos y Haití va a terminar en manos de Estados Unidos, que fue de los culpables que Haití llegara al proceso en que se encuentra hoy en día. ¿Estados Unidos? Sí, tanto así que las armas en gran proporción ¿que tiene la pandilla? Que tienen esas pandillas fueron proporcionadas de Estados Unidos. Estados Unidos volteaba la cara y los jerarcas haitianos que la compraban en Estados Unidos la embarcaban de Miami hacia Haití. Ahora están deteniendo a algunos empresarios. Sí, pero ahora, sí, pero es que Estados Unidos, las armas que tienen los carteles de la droga de México no son armas rusas, no son armas italianas, no son armas suizas, son armas norteamericanas. Hechas en Estados Unidos. Hechas en Estados Unidos porque los armeros norteamericanos tienen sus principales tiendas en territorios cercanos a la frontera México y Estados Unidos. Ahora hay una nueva propuesta que el presidente Luis Abinader se reunió con Carlos Rubio y de frente a la ONU. Carlos Rubio es un muchacho demandado. ¿Cómo así? Un tipo que ni siquiera tiene un discurso coherente, vive repitiendo las consignas disparatosas de Trump,
que a la verdad yo pensaba que siendo un hombre joven iba a preservar más su integridad moral frente a todos estos acontecimientos, y se ha convertido en una marioneta de todos los disparates que le llegan a Trump a la cabeza. ¿Por qué Elon Musk dividió con Trump? Bueno, porque Trump, entre sus políticas, estaba perjudicando sus intereses, y por el otro lado, el acercamiento de Elon Musk a Trump y provocó una reacción rebote. Sí. O sea, la gente le cogió odio a Elon Musk. La gente le cogió odio a Elon Musk, y sus empresas empezaron a perder clientes, sí. Ya. Tanto así que ya él fue desplazado de ser el hombre más rico del mundo. Sí. En el próximo segmento, Lidia, vamos a hablar, sabe que el presidente Luis Abinader habló ayer ante la ONU, y muchas de esas propuestas, cómo impactan a la República Dominicana. Nos vamos a una pausa, señor director. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Atención, si eres un joven de 16 años o más y quieres prepararte para el mercado laboral de este tiempo, aprovecha los cursos que Centro Futuro de la Alcaldía del Distrito Nacional tiene para ti totalmente gratis. Ven y